Soy Camila, una abogada de 32 años, casada con Lucas desde hace 4 años. Nuestra relación ha sido, en gran parte, feliz. Lucas siempre ha sido un hombre dedicado, atento y cariñoso. Sin embargo, la llegada de nuestro primer hijo trajo consigo muchos desafíos emocionales que nunca habíamos previsto. La noticia de mi embarazo nos llenó de alegría y esperanza, pero también desató una serie de emociones y tensiones que no sabíamos manejar del todo. La noche de un lunes cualquiera, algo iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Todo comenzó de manera bastante ordinaria. Lucas estaba en una de sus reuniones habituales de trabajo, o al menos eso pensaba yo. Mientras tanto, yo me preparaba para una cena que había organizado con un viejo amigo de la universidad, Eduardo. No veía a Eduardo desde hacía varios años y había insistido en vernos debido a una promesa que le había hecho mucho antes de conocer a Lucas. Recuerdo que esa tarde me sentía particularmente nerviosa. Había algo en la forma en que Eduardo había insistido en vernos que me inquietaba. Sabía que Lucas no tendría problema con que me reuniera con un amigo, pero algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. No obstante, mis pensamientos estaban más centrados en el reencuentro y en las emociones mezcladas que sentía por la llegada del bebé. Llegué a casa temprano y me aseguré de que todo estuviera listo para la cena. Preparé el platillo favorito de Eduardo y arreglé la mesa con esmero. El tiempo pasó lentamente mientras esperaba su llegada. Finalmente, el timbre sonó y abrí la puerta con una sonrisa nerviosa. «Eduardo», exclamé, intentando sonar despreocupada. «Qué bueno verte después de tanto tiempo». «Camila», respondió él, con una sonrisa igualmente nerviosa. «Gracias por recibirme. Tenemos mucho de qué hablar». Nos sentamos en la sala, donde comenzamos a ponernos al día sobre nuestras vidas, carreras y viejos amigos. Pero, en el fondo de mi mente, sabía que había algo más que quería discutir. La promesa que había hecho hace tantos años estaba a punto de cambiar el rumbo de nuestras vidas, y no tenía idea de lo que estaba por venir. Mientras tanto, Lucas había terminado su reunión más temprano de lo previsto y decidió regresar a casa. Al llegar, notó que mi coche estaba en el garaje y que había luces encendidas en la sala. Curioso por saber qué estaba pasando, entró en silencio y escuchó nuestras voces desde el pasillo. Sin hacer ruido, se acercó y se detuvo en la puerta de la sala, escuchando nuestra conversación. Yo, ajena a su presencia, continué hablando con Eduardo. Finalmente, la conversación se dirigió hacia la promesa que había hecho. Eduardo me miró a los ojos y, con un tono serio, dijo: «Camila, ¿recuerdas lo que prometiste? No hemos hablado de eso desde hace años, pero ahora, con tu embarazo, creo que es el momento de cumplirlo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía exactamente a qué se refería, pero estaba atrapada entre mi lealtad a Lucas y el sentido de obligación que sentía hacia Eduardo. «Sí, Eduardo», respondí, con la voz temblorosa. «Lo recuerdo. Pero no sé si es lo correcto ahora». Mientras hablábamos, Lucas permanecía oculto, escuchando cada palabra con creciente incredulidad. Lo que descubrió esa noche sería el inicio de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La promesa, la reunión secreta, y el hecho de que él estuviera allí, escondido, observando y escuchando, todo contribuiría a un desenlace que jamás hubiera imaginado. Esa noche, después de la conversación inicial con Eduardo, me sentía un poco más tranquila. Decidí preparar la cena mientras seguíamos charlando. Sin embargo, la tensión era palpable y ambos sabíamos que la conversación crucial aún estaba por venir. Eduardo parecía nervioso, pero determinado a hablar sobre esa promesa que tanto nos había marcado. Mientras cortaba los vegetales, Eduardo se levantó y comenzó a pasearse por la sala, observando las fotos de Lucas y yo en diferentes momentos de nuestra vida juntos. Finalmente, se detuvo frente a una foto de nuestra boda y dijo: «Camila, esta promesa no es solo un capricho. Es algo que me ha pesado durante años. Te prometí que, si alguna vez llegabas a necesitar ayuda, estaría allí para ti. Y ahora, con tu embarazo, siento que es el momento de cumplir esa promesa». Mi mente era un torbellino de pensamientos. Recordaba claramente esa promesa hecha en un momento de debilidad, mucho antes de conocer a Lucas. En ese entonces, Eduardo y yo éramos inseparables,
y pensábamos que nuestras vidas siempre estarían entrelazadas de alguna manera. Eduardo, entiendo lo que dices, respondí mientras terminaba de preparar la ensalada, pero las cosas son diferentes ahora. Estoy casada con Lucas, y estamos esperando nuestro primer hijo. No puedo simplemente ignorar todo eso por una promesa del pasado. Eduardo asintió lentamente, pero no parecía convencido. Suspiró y se sentó nuevamente en el sofá, mirándome con una mezcla de tristeza y determinación. Camila, no quiero causar problemas en tu matrimonio. Solo quiero cumplir con mi palabra. Necesito que entiendas lo importante que es esto para mí. Mientras tanto, Lucas, que había decidido no interrumpir nuestra conversación, se había retirado al dormitorio. Fue allí donde notó algo inusual en el monitor del bebé. Una pequeña luz indicaba que la cámara del cuarto del bebé estaba activa. Intrigado y con una sensación de inquietud, decidió revisar las grabaciones. La cámara, que había instalado recientemente para monitorear el cuarto del bebé, había capturado una vista clara de nuestra sala desde la puerta entreabierta. A medida que Lucas revisaba las imágenes, sus sospechas crecieron. La conversación que estábamos teniendo era mucho más seria de lo que él había imaginado, y su corazón se llenó de una mezcla de ira y desesperación. Decidió volver a la sala, intentando mantener la calma. Justo cuando se disponía a entrar, la conversación entre Eduardo y yo tomó un giro inesperado. Camila, dijo Eduardo con voz firme, necesito saber si estás dispuesta a cumplir con la promesa. Sé que estás casada, pero también sé que no puedo seguir adelante con mi vida sin resolver esto. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Lucas entró en la sala. Su presencia nos sorprendió a ambos, y por un momento, el silencio fue absoluto. «Lucas, ¿qué estás haciendo aquí?», pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. «Llegué temprano de la reunión», respondió con voz tensa. «Y parece que llegué justo a tiempo para escuchar esta interesante conversación». Eduardo se levantó, visiblemente incómodo, y extendió la mano hacia Lucas en un intento de saludarlo. Pero Lucas no respondió al gesto. En cambio, se acercó a mí y me miró a los ojos con una expresión que nunca había visto antes. «Camila, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, tratando de mantener la calma. Intenté explicar la situación, pero mis palabras salían atropelladas y confusas. Lucas se volvió hacia Eduardo, sus ojos llenos de furia contenida. «¿Qué promesa es esta de la que están hablando?», demandó. Eduardo, tratando de mantener la compostura, explicó la situación lo mejor que pudo. Habló sobre nuestra amistad en la universidad y la promesa que habíamos hecho de estar allí el uno para el otro en tiempos de necesidad. «Lucas, esto no es lo que parece», dijo Eduardo. «Solo estoy aquí para cumplir una promesa de muchos años atrás. No quiero causar problemas entre ustedes». Pero las palabras de Eduardo solo parecían enfurecer más a Lucas. Se volvió hacia mí, su mirada ahora llena de dolor y traición. «Camila, ¿por qué no me contaste sobre esto?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué más me has estado ocultando?». En ese momento, supe que nuestra relación había cambiado para siempre. La confianza que habíamos construido durante años se había roto en un instante. Intenté acercarme a él, pero se apartó, incapaz de mirarme a los ojos. «Lucas, por favor, déjame explicar», suplicé, pero sabía que era inútil. La noche que comenzó como una simple cena con un viejo amigo había terminado en un descubrimiento que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido. Mientras Lucas se alejaba, supe que nada volvería a ser lo mismo. La promesa del pasado había desenterrado secretos que nunca deberían haber salido a la luz, y ahora, nuestras vidas estaban al borde del abismo. Esa noche, después de que Lucas nos sorprendiera a Eduardo y a mí en medio de nuestra conversación, la tensión en la casa era palpable. Lucas no dijo una palabra más y se dirigió al dormitorio, dejando a Eduardo y a mí en un incómodo silencio. Sabía que algo muy malo estaba por suceder, pero no podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Eduardo intentó calmarme, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en Lucas, en lo que había escuchado, y en las posibles consecuencias de nuestra conversación. Decidí que lo mejor sería que Eduardo se fuera para poder hablar con Lucas a solas. «Eduardo, creo que lo mejor es que te vayas por hoy», le dije,
tratando de mantener la calma. Necesito hablar con Lucas y aclarar todo esto. Claro, Camila. Entiendo. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme, respondió Eduardo, visiblemente preocupado. Después de despedirme de Eduardo, subí lentamente las escaleras hacia nuestro dormitorio. La casa estaba en silencio, y cada paso resonaba en mis oídos como un eco de mis propios temores. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, me detuve un momento antes de entrar. Sabía que Lucas estaba allí y que tenía que enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Abrí la puerta y encontré a Lucas sentado en la cama, con la cámara del bebé en la mano. Parecía haber estado revisando las grabaciones y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y furia. Lucas, déjame explicarte, dije, entrando en la habitación con cautela. ¿Explicarme qué, Camila? Respondió, levantando la vista. ¿Qué has estado escondiendo cosas de mí? ¿Qué has estado viéndote con Eduardo a mis espaldas? No es lo que piensas, te lo juro, intenté aclarar, pero su expresión se endureció aún más. ¿No es lo que pienso?, dijo, levantando la cámara. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Me quedé sin palabras. Sabía que había cometido un error al no contarle sobre mi encuentro con Eduardo y sobre la promesa que habíamos hecho hace años. Pero nunca pensé que llegaría a esto. Lucas, por favor, déjame explicarte todo desde el principio, supliqué, tratando de acercarme a él. No te acerques, Camila, dijo con voz firme. Quiero escuchar toda la verdad, ahora mismo. Tomé una profunda respiración y comencé a contarle todo sobre mi amistad con Eduardo en la universidad, sobre la promesa que le había hecho y sobre cómo había insistido en reunirse conmigo ahora que estaba embarazada. Le expliqué que no había tenido la intención de ocultarle nada, pero que la situación me había sobrepasado. Lucas, te amo. Nunca quise hacerte daño, le dije, con lágrimas en los ojos. Eduardo es solo un amigo del pasado, y esa promesa era una tontería que hice en un momento de debilidad. No significa nada comparado con lo que tenemos tú y yo. Lucas me escuchó en silencio, pero su expresión no cambió. Sabía que las palabras no serían suficientes para reparar el daño que había causado. Camila, no sé si puedo confiar en ti después de esto, dijo finalmente, con voz temblorosa. Me has mentido y has puesto en riesgo todo lo que hemos construido juntos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Sabía que había cometido un error enorme y que ahora nuestras vidas estaban en ruinas. Lucas, por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedes confiar en mí, supliqué. Pero Lucas se levantó y se dirigió hacia la puerta. No sé si puedo hacerlo, Camila. Necesito tiempo para pensar, dijo antes de salir del dormitorio, dejándome sola con mis pensamientos y mi arrepentimiento. Esa noche no pude dormir. La casa, que siempre había sido un lugar de amor y seguridad, se había convertido en un campo de batalla emocional. Sabía que tenía que encontrar una manera de arreglar las cosas, pero no tenía idea de por dónde empezar. La mañana siguiente, Lucas no estaba en casa. Había dejado una nota diciendo que necesitaba espacio y que se iría a quedar con un amigo por unos días. Mi corazón se hundió al leer esas palabras, pero sabía que tenía que darle el tiempo que necesitaba. Pasé el día en un estado de confusión y tristeza. Cada rincón de la casa me recordaba a Lucas y a los momentos felices que habíamos compartido. Pero ahora, esos recuerdos estaban empañados por la traición y la desconfianza. Fue entonces cuando recordé la cámara del bebé. Decidí revisar las grabaciones para entender mejor lo que había visto Lucas y cómo había interpretado nuestra conversación. Al ver las imágenes, comprendí cuán mal había salido todo y cuánto dolor le había causado a Lucas. Mientras veía las grabaciones, mi teléfono sonó. Era Eduardo. No quería hablar con él, pero sabía que tenía que hacerlo. Camila, ¿cómo estás?, preguntó Eduardo, con voz preocupada. No estoy bien, Eduardo. Lucas se fue. No sé qué hacer, respondí, tratando de contener las lágrimas. Lo siento tanto, Camila. Nunca quise causar todo este lío. ¿Puedo hacer algo para ayudar? No lo sé, Eduardo. Quizás lo mejor sea que mantengamos distancia por un tiempo.
Necesito concentrarme en arreglar las cosas con Lucas, dije, sabiendo que era la decisión correcta. Entiendo. Si necesitas algo, estaré aquí para ti, respondió Eduardo, antes de colgar. Esa tarde, me senté en el cuarto del bebé, rodeada de los juguetes y las decoraciones que habíamos elegido juntos. Pensé en el futuro que habíamos planeado y en cómo todo parecía desmoronarse. Sabía que tendría que luchar con todas mis fuerzas para recuperar la confianza de Lucas y reconstruir nuestra relación. Pero también sabía que sería un camino largo y difícil, lleno de desafíos y arrepentimientos. El día siguiente fue uno de los más difíciles de mi vida. Después de la revelación de la noche anterior, no pude dormir y mi mente no dejaba de girar en torno a las posibles consecuencias de mis acciones. Lucas aún no había vuelto a casa y la incertidumbre me estaba matando. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarme a él y contarle toda la verdad, pero no sabía cómo hacerlo. Finalmente, alrededor del mediodía, escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón latía con fuerza y me acerqué al pasillo, esperando ver a Lucas. Cuando apareció, su expresión era una mezcla de cansancio y dolor. Sabía que había pasado la noche pensando en todo lo que había sucedido. Lucas, comencé, pero me interrumpió con un gesto de su mano. Camila, tenemos que hablar, dijo con voz firme, pero sin levantar la voz. Quiero que me cuentes todo, desde el principio. Asentí y lo seguí hasta la sala. Nos sentamos en el sofá, uno frente al otro, y tomé una respiración profunda antes de comenzar. Lucas, lo siento mucho. Sé que lo que hice estuvo mal y que te he herido profundamente. Quiero ser honesta contigo y contarte todo lo que sucedió. Comencé a relatarle cómo conocí a Eduardo en la universidad, cómo nos hicimos amigos inseparables y la promesa que le había hecho. Le conté sobre la conexión especial que teníamos en ese entonces y cómo, a pesar de que nuestras vidas tomaron caminos diferentes, esa promesa había permanecido en el fondo de mi mente. Cuando me enteré de que estaba embarazada, Eduardo apareció de nuevo en mi vida y me recordó esa promesa. Continué, con lágrimas en los ojos. Me sentí atrapada entre mi lealtad hacia ti y el sentido de obligación que tenía hacia él. No quería hacerte daño, Lucas. Pero no supe manejar la situación. Lucas me escuchaba en silencio, sus ojos fijos en los míos, pero su expresión era inescrutable. No sabía si estaba comprendiendo mis motivos o si simplemente estaba más enojado conmigo. ¿Y qué era exactamente esa promesa, Camila?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Eduardo y yo prometimos que, si alguno de los dos llegaba a estar en una situación desesperada, el otro estaría allí para ayudar, sin importar qué. En ese momento, Eduardo creía que yo necesitaba su ayuda por el embarazo, y yo me sentí obligada a cumplir con mi palabra, confesé, sintiendo el peso de mis palabras. Lucas se levantó y comenzó a pasearse por la sala, su mente trabajando a toda velocidad para procesar todo lo que le había dicho. Camila, no puedo creer que hayas ocultado algo así. Hemos estado juntos durante años, y nunca mencionaste a Eduardo ni esa promesa. ¿Cómo esperas que confíe en ti después de esto? Me levanté y me acerqué a él, tratando de tomar su mano, pero él se apartó. Lucas, sé que es difícil de entender, pero no fue mi intención traicionarte. Estaba confundida y asustada. Te amo y no quiero perderte. Él se giró para mirarme, sus ojos llenos de dolor. Camila, necesito tiempo para pensar. No puedo simplemente olvidar todo esto y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Asentí, sabiendo que no podía pedirle más en ese momento. Está bien, Lucas. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Lucas salió de la sala, dejándome sola con mis pensamientos y mi arrepentimiento. Me quedé allí, intentando asimilar la magnitud de lo que había sucedido y pensando en cómo podría arreglar las cosas. Esa tarde, mientras me sentaba en el cuarto del bebé, pensé en todas las decisiones que me habían llevado hasta este punto. Sabía que había cometido errores y que tendría que trabajar duro para recuperar la confianza de Lucas. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba el apoyo de mi familia y amigos para superar esta crisis. Esa noche, Lucas volvió a casa, pero nuestra interacción fue mínima. Nos saludamos cortésmente,
pero no hubo conversación profunda. Ambos sabíamos que la herida estaba demasiado fresca y necesitábamos tiempo para sanar. Al día siguiente, Lucas me llamó a la sala. Me senté frente a él, preparada para lo que fuera a decir. Camila, he estado pensando en todo esto. Sé que ambos cometimos errores, pero quiero entender completamente por qué hiciste lo que hiciste. Necesito escuchar la verdad sin adornos ni excusas. Asentí, sabiendo que esta era mi oportunidad de ser completamente honesta y transparente. Lucas, Eduardo y yo compartimos un vínculo profundo en la universidad. Cuando me pidió que cumpliera esa promesa, sentí que le debía algo por todo lo que habíamos pasado juntos. Pero sé que eso no justifica mis acciones. Nunca debí ocultártelo y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Lucas asintió, su expresión aún seria. Camila, te agradezco que me lo hayas contado. Pero necesitamos más que palabras para superar esto. Necesitamos tiempo y esfuerzo para reconstruir nuestra relación. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos asimilando la gravedad de la situación. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para demostrarle a Lucas que podía confiar en mí nuevamente. Aquella noche, después de la confrontación y la confesión, Lucas decidió que era necesario reunir a todos los involucrados para esclarecer aún más la situación. Organizó una reunión con Eduardo y su esposa Carolina, quien aparentemente estaba al tanto de toda la situación. La reunión se fijó para la noche siguiente en nuestra casa. Sabía que sería un encuentro tenso y emocional, pero también entendía que era un paso necesario para tratar de reparar el daño causado. Cuando llegó la noche, me encontraba en un estado de nerviosismo extremo. Me sentía culpable y avergonzada, y no podía dejar de pensar en cómo esta reunión podría empeorar aún más las cosas. Lucas, por su parte, estaba inusualmente calmado, lo cual me preocupaba aún más. Sabía que estaba guardando sus emociones para el momento adecuado. A las 7 en punto, Eduardo y Carolina llegaron a nuestra casa. Los saludé con una sonrisa tensa y los invité a pasar. Lucas estaba en la sala, esperándonos. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Lucas rompió el silencio con una voz tranquila pero firme. Gracias por venir, comenzó. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Hay muchas cosas que necesitan ser aclaradas y espero que podamos tener una conversación honesta. Eduardo asintió y miró a su esposa, quien parecía nerviosa pero decidida. Lucas, Camila, quiero disculparme por todo esto, dijo Eduardo. Sé que lo que pasó fue inapropiado y lamento mucho haber causado problemas en su relación. Eduardo, ¿por qué insististe en que Camila cumpliera esa promesa?, preguntó Lucas, mirando a su viejo amigo con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Fue una promesa que hicimos hace muchos años, Lucas. En ese momento, significaba mucho para nosotros. Cuando me enteré de que Camila estaba embarazada, sentí que debía estar allí para ella, como habíamos prometido. Pero nunca tuve la intención de causar daño. Carolina, que hasta ese momento había estado en silencio, decidió intervenir. Lucas, entiendo que estés enfadado, y con razón. Yo supe sobre la promesa porque Eduardo me lo contó cuando nos casamos. Pensé que era algo simbólico, algo que nunca se llevaría a cabo. Pero cuando Eduardo me dijo que quería hablar con Camila por su embarazo, me preocupé. Traté de disuadirlo, pero él sentía que era lo correcto. Lucas asintió lentamente, procesando la información. Luego se volvió hacia mí, sus ojos buscando respuestas. Camila, ¿por qué no me contaste sobre esta promesa cuando te enteraste de tu embarazo? Sentí el peso de su mirada y tomé una respiración profunda antes de responder. Lucas, estaba asustada. Sabía que era algo del pasado que podría no tener sentido para ti. No quería causarte estrés durante mi embarazo, así que decidí manejarlo sola. Fue un error, y lo lamento profundamente. Lucas se levantó y comenzó a pasearse por la sala. El ambiente era tenso y cada palabra parecía cargada de emociones reprimidas. No puedo cambiar lo que pasó, dijo finalmente. Pero quiero entender algo. ¿Hubo algo más entre tú y Eduardo, algo que debas saber? Eduardo se apresuró a responder. No, Lucas.
nuestra relación siempre fue platónica. La promesa no tenía nada que ver con sentimientos románticos o algo así. Solo quería cumplir con mi palabra. Carolina asintió en señal de acuerdo. Lucas, puedo confirmarlo. Eduardo y yo hemos tenido una relación abierta y honesta desde el principio. No hay nada más allá de esa promesa. Lucas se detuvo y nos miró a todos con una expresión de determinación. Muy bien. Agradezco su honestidad. Pero esto no se puede quedar así. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante sin que esta situación destruya nuestras vidas. La conversación continuó, y poco a poco, fuimos desentrañando todos los detalles. Lucas expresó su dolor y su ira, mientras que Eduardo y Carolina intentaron ofrecer soluciones para reparar el daño. Hablamos durante horas, y aunque no se resolvió todo de inmediato, al menos habíamos comenzado a entendernos un poco mejor. Al final de la noche, Lucas decidió que lo mejor sería que Eduardo y yo mantuviéramos distancia por un tiempo. Necesitábamos espacio para sanar nuestras heridas y reconstruir nuestra relación. Eduardo y Carolina estuvieron de acuerdo, y nos despedimos con la esperanza de que, con el tiempo, las cosas pudieran mejorar. Esa noche, después de que Eduardo y Carolina se fueron, Lucas y yo nos sentamos juntos en el sofá. Aunque aún había mucha tensión entre nosotros, al menos habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación. Camila, esto no va a ser fácil, dijo Lucas, tomando mi mano. Pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás. Asentí, con lágrimas en los ojos. Estoy dispuesta, Lucas. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Nos quedamos allí, abrazados, conscientes de que el camino por delante sería largo y difícil, pero también con la esperanza de que podríamos superar esta crisis juntos. Las semanas que siguieron a nuestra reunión con Eduardo y Carolina fueron un torbellino emocional. Lucas y yo estábamos intentando reconstruir nuestra relación, pero la confianza rota no se recupera fácilmente. Cada día era una lucha para mantener la calma y seguir adelante. Sin embargo, algo dentro de Lucas había cambiado profundamente, algo oscuro y vengativo que no había visto antes. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Lucas finalmente rompió el hielo. Camila, he estado pensando mucho en todo esto. No puedo dejar de sentirme traicionado y humillado. No solo por ti, sino también por Eduardo y Carolina. Siento que necesito hacer algo al respecto. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Sabía que Lucas estaba pasando por un dolor inmenso, pero la idea de venganza me asustaba. Lucas, sé que estás herido, pero la venganza no es la solución. Debemos concentrarnos en sanar y en seguir adelante, dije, intentando sonar convincente. Lucas me miró fijamente, sus ojos reflejaban una determinación fría. Camila, ya tomé una decisión. No puedo seguir adelante sin hacerles pagar por lo que hicieron. El miedo se apoderó de mí. Sabía que Lucas podía ser muy persuasivo y determinado cuando se proponía algo, pero nunca lo había visto tan enfocado en la venganza. Decidí que lo mejor era intentar calmarlo y convencerlo de reconsiderar su plan. Lucas, por favor, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Podemos superar esto juntos. No necesitamos más dolor en nuestras vidas. Lucas no respondió. En su lugar, se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio, dejándome sola con mis pensamientos y mi creciente ansiedad. Esa noche, apenas dormí. Mis pensamientos estaban llenos de imágenes inquietantes de lo que Lucas podría estar planeando. Sentía que algo terrible estaba por suceder, pero no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente, Lucas salió temprano y no volvió hasta tarde en la noche. Cuando finalmente llegó, su comportamiento era aún más enigmático. Camila, necesito que confíes en mí. Esto es algo que tengo que hacer, me dijo con voz firme. Intenté razonar con él una vez más, pero parecía inquebrantable. Finalmente, resignada y agotada, decidí dejar de insistir y esperar a ver qué sucedía. Unos días después, Lucas me dijo que había invitado a Eduardo y Carolina a cenar nuevamente. Mi corazón se hundió, pero sabía que no podía detenerlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí una creciente sensación de fatalidad. Eduardo y Carolina llegaron puntuales, y la atmósfera era notablemente más tensa que la última vez.
Nos sentamos a la mesa y comenzamos a cenar. Lucas parecía tranquilo, pero había una frialdad en su comportamiento que me preocupaba. Durante la cena, Lucas ofreció bebidas a todos, y aunque inicialmente me resistí, él insistió. Vamos, Camila, es solo una copa para relajarnos. Todos lo necesitamos después de todo lo que ha pasado. Finalmente, cedí y tomé la bebida. Eduardo y Carolina hicieron lo mismo. Después de unos minutos, comencé a sentirme extrañamente somnolienta. Miré a Lucas, que observaba la escena con una expresión inescrutable. «Lucas, ¿qué está pasando?», pregunté, mi voz sonaba lejana y adormecida. «Es mejor que no preguntes, Camila». «Todo estará bien», respondió, su tono era calmado pero siniestro. Antes de que pudiera protestar, me desmayé. Cuando desperté, me encontré en el suelo de nuestra sala de estar. Eduardo y Carolina también estaban allí, inconscientes. Intenté moverme, pero me sentía débil y desorientada. Fue entonces cuando vi a Lucas de pie, sosteniendo un bate de béisbol en sus manos. «Lucas, por favor, no lo hagas», supliqué, pero mi voz apenas era un susurro. Lucas se giró hacia mí, su mirada era gélida. «Esto es algo que tengo que hacer, Camila. No puedo vivir sabiendo que se salieron con la suya». En ese momento, la puerta principal se abrió y entró García, un amigo de Lucas que trabajaba en el ámbito de la seguridad privada. Parecía tener todo planeado. «¿Están listos?», preguntó García, mirando a Lucas. Lucas asintió y juntos comenzaron a arrastrar a Eduardo y Carolina fuera de la casa. Intenté levantarme para detenerlos, pero mis fuerzas me fallaron. Sentí una mezcla de horror e impotencia mientras los veía ser llevados. «¿A dónde los llevas?», pregunté débilmente. Lucas se detuvo un momento y me miró. «Al México, Camila. Donde recibirán el castigo que merecen. García tiene contactos en el ámbito médico que necesitan sujetos para sus experimentos. No volverán a hacernos daño». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía la magnitud de lo que Lucas estaba haciendo. La venganza había tomado control sobre él de una manera que nunca imaginé. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente para levantarme, Lucas y García ya se habían ido con Eduardo y Carolina. Me quedé sola en la casa, sintiendo una mezcla de terror, tristeza y desesperación. La venganza de Lucas había tomado un giro oscuro y siniestro, y sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Esa noche, me senté en el cuarto del bebé, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. La persona que amaba se había convertido en alguien que no reconocía, consumido por la ira y la venganza. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles para protegerme a mí misma y a mi futuro hijo. Cuando Lucas finalmente regresó, supe que no podía seguir viviendo con él. La venganza había destruido no solo nuestra relación, sino también su propia humanidad. Tenía que alejarme para proteger a nuestro hijo y tratar de reconstruir mi vida lejos de la oscuridad que había consumido a Lucas. Después de la venganza implacable de Lucas, nuestras vidas quedaron en un estado de caos y desolación. A medida que los días se convertían en semanas, la realidad de nuestras acciones y sus consecuencias comenzó a asentarse. Lucas, una vez el hombre cariñoso y dedicado que conocía, se había transformado en alguien irreconocible, consumido por la sed de venganza y el rencor. La tensión en nuestra casa era palpable. Cada conversación se sentía cargada de emociones reprimidas y dolor no expresado. Sabía que tenía que hacer algo para proteger a nuestro hijo y tratar de encontrar una manera de salir de este oscuro abismo en el que habíamos caído. Una noche, después de una cena silenciosa y tensa, decidí enfrentar a Lucas por última vez. «Lucas, no podemos seguir así», dije, rompiendo el silencio. «Esto está destruyendo nuestras vidas. Necesitamos encontrar una solución, por el bien de nuestro hijo». Lucas me miró con ojos cansados y apagados. La venganza lo había consumido tanto que parecía una sombra del hombre que solía ser. «Camila, ya tomé una decisión», respondió con voz firme. «No hay vuelta atrás. Pero sé que no podemos seguir juntos. He hecho cosas imperdonables y no quiero que nuestro hijo crezca en un ambiente de odio y resentimiento». Asentí, sabiendo que tenía razón.
Habíamos llegado a un punto de no retorno y lo mejor era separarnos para tratar de salvar lo poco que quedaba de nuestras vidas. Necesitamos hablar sobre el futuro de nuestro hijo, dije, tratando de mantener la calma. No quiero que crezca sin su padre, pero tampoco puedo seguir viviendo así. Lucas asintió y se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Comenzamos a discutir los términos de nuestra separación y cómo manejaríamos la custodia de nuestro hijo. Sabía que Lucas era un buen hombre en el fondo, a pesar de todo lo que había sucedido, y quería que tuviera la oportunidad de ser un buen padre. Camila, quiero que nuestro hijo tenga una vida estable, dijo Lucas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurarme de eso. Pero también necesito tiempo para sanar y reconstruir mi vida. Lucas, estoy de acuerdo. Pero necesitamos establecer límites claros. Quiero que nuestro hijo sepa que ambos lo amamos, pero también que crezca en un ambiente seguro y saludable. Después de horas de discusión, finalmente llegamos a un acuerdo. Decidimos que Lucas se haría cargo del niño durante los primeros años, con visitas regulares por mi parte. Sabía que sería difícil estar separada de mi hijo, pero también entendía que Lucas necesitaba esta responsabilidad para encontrar una nueva dirección en su vida. Camila, esto no es fácil para ninguno de los dos, dijo Lucas, su voz quebrándose. Pero creo que es lo mejor para nuestro hijo. Prometo que haré todo lo posible para ser un buen padre. Nos despedimos esa noche con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabíamos que el camino por delante sería difícil, pero también que era necesario para el bienestar de nuestro hijo. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad y comencé a reconstruir mi vida desde cero. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles, pero me apoyé en amigos y familiares para superar la tormenta. Lucas, por su parte, se dedicó a ser el mejor padre posible. Se mantuvo firme en su compromiso de criar a nuestro hijo con amor y cuidado. Aunque nuestra relación estaba rota, encontré consuelo en saber que nuestro hijo estaba en buenas manos. Durante esos años, mantuve contacto regular con Lucas por el bien de nuestro hijo. Cada visita era una mezcla de alegría y dolor, pero siempre me recordaba por qué estábamos haciendo esto. Nuestra separación no fue fácil, pero ambos sabíamos que era lo mejor para nuestro hijo. Un día, mientras paseaba por el parque con nuestro hijo, vi a Lucas desde la distancia. Estaba jugando con él, riendo y disfrutando del momento. En ese instante, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Nuestro hijo crecía feliz y amado, y eso era lo único que importaba. A medida que pasaban los años, Lucas y yo logramos establecer una relación de respeto y cooperación. Aunque el dolor de la traición y la venganza nunca desapareció por completo, encontramos una manera de coexistir por el bien de nuestro hijo. Ambos aprendimos a dejar el pasado atrás y enfocarnos en el futuro. Finalmente, el día que tanto habíamos esperado llegó. Nuestro hijo cumplió 10 años, y Lucas y yo nos sentamos juntos para discutir su futuro. Decidimos que era hora de permitirle tener una relación más equilibrada con ambos padres. Lucas, creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, dije, sonriendo con nostalgia. Es hora de que nuestro hijo tenga la oportunidad de conocernos a ambos de manera equitativa. Lucas asintió, con una expresión de alivio en su rostro. Camila, estoy de acuerdo. Hemos pasado por mucho, pero creo que estamos listos para este siguiente paso. A partir de ese momento, comenzamos a compartir la custodia de nuestro hijo de manera más equitativa. Aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma, encontramos una manera de coexistir y trabajar juntos por el bien de nuestro hijo. La traición y la venganza habían destruido nuestro matrimonio, pero no permitimos que destruyeran nuestras vidas por completo. A través del dolor y la lucha, encontramos una manera de seguir adelante y crear un ambiente amoroso y estable para nuestro hijo. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, aprendimos a vivir con ellas y a encontrar la paz en nuestras nuevas vidas. Lucas organizó una reunión con Eduardo y su esposa, Carolina, esa misma noche. La idea de verlos de nuevo, después de todo lo que había sucedido, me llenaba de una ansiedad paralizante. Lucas, por su parte, parecía controlado, pero su calma me preocupaba aún más. Sabía que estaba guardando sus emociones para ese momento y temía lo que pudiera pasar. A las 7 en punto, Eduardo y Carolina llegaron a nuestra casa. Los saludé con una sonrisa tensa y los invité a pasar.
Nos dirigimos a la sala de estar, donde Lucas nos esperaba sentado en su sillón habitual. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nos sentamos, formando un círculo incómodo alrededor de la mesa de café. Gracias por venir, dijo Lucas, rompiendo el silencio. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Hay muchas cosas que necesitan ser aclaradas y espero que podamos tener una conversación honesta. Eduardo asintió, nervioso, mientras Carolina se agarraba a su brazo como si fuera su única ancla en medio de una tormenta. Lucas, Camila, lamento mucho lo que ha pasado, dijo Eduardo. Sé que lo que hice estuvo mal y lamento profundamente haber causado problemas en su relación. Lucas se mantuvo en silencio por un momento, sus ojos clavados en Eduardo. Eduardo, quiero que me digas exactamente qué pensabas lograr con todo esto. Sabías que Camila y yo estamos esperando un hijo y aún así decidiste intervenir en nuestras vidas. Eduardo tragó saliva y miró a Carolina, buscando apoyo. Lucas, la promesa que hicimos Camila y yo fue en un momento de nuestras vidas en que ambos nos sentíamos perdidos. Nunca imaginé que causaría tanto daño. Solo quería cumplir con mi palabra y asegurarme de que Camila estuviera bien. Carolina, que había estado en silencio hasta ese momento, decidió intervenir. Lucas, entiendo que estés enfadado, y con razón. Eduardo me contó sobre la promesa cuando nos casamos. Pensé que era algo simbólico, algo que nunca se llevaría a cabo. Pero cuando Eduardo me dijo que quería hablar con Camila por su embarazo, me preocupé. Traté de disuadirlo, pero él sentía que era lo correcto. Lucas asintió lentamente, procesando la información. Luego se volvió hacia mí, sus ojos buscando respuestas. Camila, ¿por qué no me contaste sobre esta promesa cuando te enteraste de tu embarazo? Sentí el peso de su mirada y tomé una respiración profunda antes de responder. Lucas, estaba asustada. Sabía que era algo del pasado que podría no tener sentido para ti. No quería causarte estrés durante mi embarazo, así que decidí manejarlo sola. Fue un error, y lo lamento profundamente. Lucas se levantó y comenzó a pasearse por la sala. El ambiente era tenso y cada palabra parecía cargada de emociones reprimidas. No puedo cambiar lo que pasó, dijo finalmente. Pero quiero entender algo. ¿Hubo algo más entre tú y Eduardo? ¿Algo que debas saber? Eduardo se apresuró a responder. No, Lucas. Nuestra relación siempre fue platónica. La promesa no tenía nada que ver con sentimientos románticos o algo así. Solo quería cumplir con mi palabra. Carolina asintió en señal de acuerdo. Lucas, puedo confirmarlo. Eduardo y yo hemos tenido una relación abierta y honesta desde el principio. No hay nada más allá de esa promesa. Lucas se detuvo y nos miró a todos con una expresión de determinación. Muy bien. Agradezco su honestidad. Pero esto no se puede quedar así. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante sin que esta situación destruya nuestras vidas. La conversación continuó, y poco a poco, fuimos desentrañando todos los detalles. Lucas expresó su dolor y su ira, mientras que Eduardo y Carolina intentaron ofrecer soluciones para reparar el daño. Hablamos durante horas, y aunque no se resolvió todo de inmediato, al menos habíamos comenzado a entendernos un poco mejor. Al final de la noche, Lucas decidió que lo mejor sería que Eduardo y yo mantuviéramos distancia por un tiempo. Necesitábamos espacio para sanar nuestras heridas y reconstruir nuestra relación. Eduardo y Carolina estuvieron de acuerdo, y nos despedimos con la esperanza de que, con el tiempo, las cosas pudieran mejorar. Esa noche, después de que Eduardo y Carolina se fueron, Lucas y yo nos sentamos juntos en el sofá. Aunque aún había mucha tensión entre nosotros, al menos habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación. Camila, esto no va a ser fácil, dijo Lucas, tomando mi mano. Pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás. Asentí, con lágrimas en los ojos. Estoy dispuesta, Lucas. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Nos quedamos allí, abrazados, conscientes de que el camino por delante sería largo y difícil, pero también con la esperanza de que podríamos superar esta crisis juntos. Las semanas que siguieron a nuestra reunión con Eduardo y Carolina fueron un torbellino emocional. Lucas y yo intentábamos reconstruir nuestra relación,
pero la confianza rota no se recupera fácilmente. Cada día era una lucha por mantener la calma y seguir adelante. Sin embargo, algo dentro de Lucas había cambiado profundamente. La venganza había sembrado en él una semilla oscura que crecía día a día. Una noche, después de una cena silenciosa y tensa, Lucas finalmente rompió el hielo. «Camila, he estado pensando mucho en todo esto», dijo, mirándome fijamente. «No puedo dejar de sentirme traicionado y humillado. No solo por ti, sino también por Eduardo y Carolina. Siento que necesito hacer algo al respecto». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Sabía que Lucas estaba pasando por un dolor inmenso, pero la idea de venganza me asustaba. «Lucas, sé que estás herido, pero la venganza no es la solución. Debemos concentrarnos en sanar y en seguir adelante», dije, intentando sonar convincente. Lucas me miró con una frialdad que nunca antes había visto en él. «Camila, ya tomé una decisión. No puedo seguir adelante sin hacerles pagar por lo que hicieron». El miedo se apoderó de mí. Sabía que Lucas podía ser muy persuasivo y determinado cuando se proponía algo, pero nunca lo había visto tan enfocado en la venganza. Decidí que lo mejor era intentar calmarlo y convencerlo de reconsiderar su plan. «Lucas, por favor, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Podemos superar esto juntos. No necesitamos más dolor en nuestras vidas». Lucas no respondió. En su lugar, se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio, dejándome sola con mis pensamientos y mi creciente ansiedad. Esa noche apenas dormí. Mis pensamientos estaban llenos de imágenes inquietantes de lo que Lucas podría estar planeando. Sentía que algo terrible estaba por suceder, pero no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente, Lucas salió temprano y no volvió hasta tarde en la noche. Cuando finalmente llegó, su comportamiento era aún más enigmático. «Camila, necesito que confíes en mí. Esto es algo que tengo que hacer», me dijo con voz firme. Intenté razonar con él una vez más, pero parecía inquebrantable. Finalmente, resignada y agotada, decidí dejar de insistir y esperar a ver qué sucedía. Unos días después, Lucas me dijo que había invitado a Eduardo y Carolina a cenar nuevamente. Mi corazón se hundió, pero sabía que no podía detenerlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí una creciente sensación de fatalidad. Eduardo y Carolina llegaron puntuales, y la atmósfera era notablemente más tensa que la última vez. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a cenar. Lucas parecía tranquilo, pero había una frialdad en su comportamiento que me preocupaba. Durante la cena, Lucas ofreció bebidas a todos, y aunque inicialmente me resistí, él insistió. «Vamos, Camila, es solo una copa para relajarnos. Todos lo necesitamos después de todo lo que ha pasado». Finalmente, cedí y tomé la bebida. Eduardo y Carolina hicieron lo mismo. Después de unos minutos, comencé a sentirme extrañamente somnolienta. Miré a Lucas, que observaba la escena con una expresión inescrutable. «Lucas, ¿qué está pasando?», pregunté, mi voz sonaba lejana y adormecida. «Es mejor que no preguntes, Camila». «Todo estará bien», respondió, su tono era calmado pero siniestro. Antes de que pudiera protestar, me desmayé. Cuando desperté, me encontré en el suelo de nuestra sala de estar. Eduardo y Carolina también estaban allí, inconscientes. Intenté moverme, pero me sentía débil y desorientada. Fue entonces cuando vi a Lucas de pie, sosteniendo un bate de béisbol en sus manos. «Lucas, por favor, no lo hagas», supliqué, pero mi voz apenas era un susurro. Lucas se giró hacia mí, su mirada era gélida. «Esto es algo que tengo que hacer, Camila. No puedo vivir sabiendo que se salieron con la suya». En ese momento, la puerta principal se abrió y entró García, un amigo de Lucas que trabajaba en el ámbito de la seguridad privada. Parecía tener todo planeado. «¿Están listos?», preguntó García, mirando a Lucas. Lucas asintió y juntos comenzaron a arrastrar a Eduardo y Carolina fuera de la casa. Intenté levantarme para detenerlos, pero mis fuerzas me fallaron. Sentí una mezcla de horror e impotencia mientras los veía ser llevados. «¿A dónde los llevas?», pregunté débilmente.
Lucas se detuvo un momento y me miró. Al México, Camila. Donde recibirán el castigo que merecen. García tiene contactos en el ámbito médico que necesitan sujetos para sus experimentos. No volverán a hacernos daño. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía la magnitud de lo que Lucas estaba haciendo. La venganza había tomado control sobre él de una manera que nunca imaginé. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente para levantarme, Lucas y García ya se habían ido con Eduardo y Carolina. Me quedé sola en la casa, sintiendo una mezcla de terror, tristeza y desesperación. La venganza de Lucas había tomado un giro oscuro y siniestro, y sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Esa noche, me senté en el cuarto del bebé, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. La persona que amaba se había convertido en alguien que no reconocía, consumido por la ira y la venganza. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles para protegerme a mí misma y a mi futuro hijo. Cuando Lucas finalmente regresó, supe que no podía seguir viviendo con él. La venganza había destruido no solo nuestra relación, sino también su propia humanidad. Tenía que alejarme para proteger a nuestro hijo y tratar de reconstruir mi vida lejos de la oscuridad que había consumido a Lucas.